noches a todos los espectadores. Aquí estamos una semana más. En este caso, pues para hablar de un tema yo creo que muy interesante, como siempre, ¿no? Como intentamos que sea cada semana. Pero habéis visto ya, ¿no? Esa presentación, Monstruos Ibéricos. Un título con una fuerza brava y que, nunca mejor dicho, en esa idea de brava. Porque, pues bueno, vamos a conocer, gracias a la obra de Javier Prado, algo muy importante, y es esa mitología que envuelve lo que es el territorio patrio. Es decir, tenemos la mitología, ¿no? Esos seres paganos que envuelven, pues yo creo que ese mundo de fantasía, ese mundo mitológico que muchas veces tomamos y evocamos del pasado. Tenemos la mitología irlandesa, también la nórdica, y tenemos tantos tipos de seres que van inundando pues un poquito el panorama, ¿no? Y que van presentándose en el mundo del cine, de la televisión, pero muchas veces somos desconocedores de que España también tiene un folclore y que tiene una mitología propia, con una serie de personajes que han ido marcando, que han ido denotando y sobre todo adaptándose a nuestra idiosincrasia y a nuestra personalidad. Muchas veces se ha tratado muy por encima, pero tenemos la suerte de contar, pues como ya habéis visto, ¿no? Con un escritor, ilustrador, que es Javier Prado, que se ha dedicado en cuerpo y alma a poder poner nombre y además de ello historia y apariencia a muchos de estos monstruos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Pues encantado de estar aquí contigo para hablar de estos monstruos ibéricos, como tú has dicho. El placer, vamos, literalmente lo sabes, es nuestro, sobre todo en particular mío, ¿no? Es una suerte tenerte como amigo, sobre todo pues por la pluralidad de temas que tocas. Eres un crack para mí, me encanta todo lo que escribes, lo que ilustras y sobre todo pues ofrecer una visión muy desconocida que tenemos de nuestro entorno, que muchas veces pasa muy por alto y que tú has conseguido reunir, aglutinar y presentarnos en dos obras clave, que en ese son famosos ya, célebres Monstruos Ibéricos, y ese breve viaje por la España de la Bruja, que también espero que me comentes ahora. Pero bueno, yo te voy a dar paso a ti y si quieres pues vamos hablando de algunos de esos importantes asustaniños, monstruos que tenemos en nuestra mitología y que bueno, yo creo que podría dar para 10, 15, 20 programas. Vamos a intentar condensarlo en uno, pero bueno, que no te preocupes, que si no, que te viene aquí conmigo más veces, ¿eh? Que por mí encantado. Bueno, haremos lo que podamos. Por introducir un poco Monstruos Ibéricos, ya le has puesto las imágenes, verdad que es un libro que tiene sus años y yo las ilustraciones me sonrojo un poco, pero a la vez da cierto orgullo que después de tanto tiempo el libro siga reeditándose y siga llegando a tanta gente, ¿no? Y en ese libro yo intenté, como tú comentas, aglutinar o recoger a todos esos seres, a todos esos asustaniños, esos hombres del saco, esos sacamantecas, que son una parte del folclore español muy desconocida, o por lo menos solo conocemos a un par, ¿no? Pues ese hombre del saco, pero que tienen una cantidad de caterva de seres, de familiares, podríamos decir, y de criaturas muy desconocidas y que da una muestra, un breve planeo sobre los miedos de la antigüedad. Y yo con este libro quería recoger esos miedos, quería darle forma, como tú has dicho, y presentarlo de una forma atractiva para que no caigan en el olvido, porque desgraciadamente estas leyendas, y es el peligro que corre el folclore español, si no se cuentan, pues desaparecen, y a medida que van muriendo los ancianos en los pueblos y la gente que las conoce, pues se van perdiendo en la bruma de la historia. Así que también, pues agradecerte de nuevo la oportunidad de traer al presente a estos seres oscuros, ¿no? Bueno, Javier, ahí atrás habrá un proceso de investigación, supongo que amplísimo, no supongo, no, lo sé, muy amplio y yo creo que darle, como tú dices, ¿no? Esa condensación a todos ha tenido que ser arduo, ¿no? Pues sí, sobre todo porque no hay demasiados libros que estudien estos temas. Hay libros muy buenos y muy buenos estudios, pero muy antiguos, a veces difíciles de encontrar. Entonces ha sido un proceso primero redescubrir, perdón, esos seres, después aglutinarlos todos en un único libro e intentando darle pues un tono ameno, un tono para las nuevas generaciones también que lo puedan conocer. Y sí, ha sido un proceso de catalogación casi complejo, pero bueno, yo al final lo he dividido, como puedes ver el libro está dividido según las tipologías de los miedos, ¿no? Casi. Los seres que devoran a los niños, los seres que se aparecen por la noche, los seres que tienen más que ver con esos vampiros, con esos chupasangres. Entonces, una especie de bestiario, como aquellos antiguos libros donde se describían a las criaturas fantásticas y donde he dado muestras pues, de ese imaginario más pavoroso de nuestra querida piel de toro. Pues
no me quiero tampoco yo dilatar más mis presentaciones. Javi, yo ya te pido que empieces con alguno de ellos. A ver, no sé, ¿con cuál crees tú que debemos empezar? Pues fíjate, quizá el más conocido y que ya lo hemos comentado sería el hombre del saco o el sacamantecas, que muchas veces son indistinguibles y seguramente muchos de los espectadores de este programa recuerden en su niñez que sus padres o sus abuelos le decían: como no te comas la sopa, como no te portes bien, va a venir el hombre del saco y te va a sacar la grasa, ¿no? Va a venir el sacamantecas y te va a sacar el unto. Pues estos seres provienen muchas veces de crímenes reales, de crímenes sucedidos sobre todo en el siglo XIX, por una creencia que existía, que era que la sangre, las enfermedades de la sangre, la tuberculosis, la anemia, una serie de males que antiguamente estaban muy extendidos, pues podían curarse mediante la aplicación de sangre renovada, es decir, sangre normalmente de niño, de mujer joven, de gente pura, que pudiera sustituir a la sangre envenenada, ¿no? Que es un pensamiento mágico pues casi de manual. Y así florecieron, por decirlo de alguna forma, en los siglos XIX, principio del XX, pues varios criminales como los llamados sacamantecas, sacauntos, mantequilleros. Aquí en Andalucía se conocían como tíos mantequeros, que existieron. Hubo unos cuantos casos muy célebres de crímenes que tenían como objeto sacar la grasa de los niños y que acabaron en el imaginario popular como esa serie de ogros, de asustaniños, ¿no? Pero también es muy curioso y es un poco el ejercicio que intento hacer con Monstruos Ibéricos, ver cómo esto se va retroalimentando, cómo va evolucionando y cómo, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando toda esa maquinaria, toda esa industria de las fábricas comienza a tener el auge que tuvo en España, pues los sacamantecas se reinventaron y, por ejemplo, se decían ya no que iban por los caminos rurales, sino que iban en tren, o incluso que conducían un coche, el llamado coche de la sangre, que iba por los pueblos, una especie casi de coche fúnebre que se llevaba a los niños para sacarle la sangre y que a veces también pues normalmente se relacionaba con familias aristocráticas, familias de personas ricas, que eran las que contrataban estos sicarios para curar la tuberculosis de sus hijos, ¿no? También en esa sociedad de brechas de gente tan pobre y gente tan rica, pues los terrores se conformaban en disfraces que fueran familiares y que tuvieran resonancia con esos miedos, en este caso a la tecnología y a las clases pudientes. Ese es un poco el recorrido histórico que también intento hacer con el resto de personajes, ¿no? Ver de dónde surge y cómo va evolucionando a lo largo de las generaciones, porque evidentemente cada generación necesita a sus monstruos y a sus terrores. Hay que ver la idea, ¿no? De algo que hablamos del siglo XIX, me hablas ya de la revolución industrial, me hablas de un periodo avanzado en el tiempo y parece que el hombre del saco es un ser monstruoso, ¿no? Un ser que viene de ultratumba, básicamente, o por lo menos ese terror que a nosotros nos ha inculcado desde pequeño. Y me estás hablando que ha existido, pues, hombres del saco desde el antiguo también, por supuesto, ¿no? Esa superchería, ¿no? Esa superstición de ese uso de la sangre, pero que hay casos muy contemporáneos e incluso yo creo, Javi, que a día de hoy seguimos teniendo hombres del saco, sacamantecas, que utilizan quizás no la sangre, pero sí incluso órganos y otros elementos, ¿no? Que a día de hoy pues sigue habiendo un mercado de todo ello, ¿no? Sí, claro, aquí ya la leyenda tradicional, porque es verdad que el hombre del saco en general es un arquetipo que está presente en toda Europa, e incluso si nos retrotraemos a las iglesias románicas podemos encontrar a demonios que se llevan a los pecadores al infierno en unos sacos, en una cesta a la espalda, ¿no? Con lo cual es un arquetipo que diría Jung, pero es verdad que en los tiempos modernos ya se mezcla con la leyenda urbana, con la leyenda del ladrón de órganos, con la leyenda más contemplada en un entorno urbano y evidentemente pues esas leyendas de que no vayas a tal restaurante, no vayas a tal sitio porque hay ladrones de órganos acechando en la zona, pues tiene mucho que ver con los hombres del saco. Yo siempre digo que estos monstruos al final son los abuelos o los tatarabuelos de las historias de miedo que nos contamos hoy en día, sí señor. Qué bueno. Bueno, entrando ya en materia, a mí hay uno que me parece súper interesante, hay dos, ¿no? Dos sacamantecas o dos personajes vinculados con esta idea del hombre del saco, vamos a decir. Una de ellas es la famosa vampiresa de Barcelona, ¿no? Y otra figura clave que además pues estoy trabajando un poquito también en él, ya te contaré, ya os contaré a todos los espectadores, ¿no? Que es ese famoso Roma Santa. ¿Con cuál empezamos, Javi? Bueno, pues vamos a empezar tenemos a la vampira y al hombre lobo, ¿no? Vamos a empezar por la vampira. Enriqueta Martí, a principios del siglo XX en Barcelona, pues tiene lugar es un caso muy rocambolesco y que se han contado muchas versiones, algunas parece que tienen más realidad y otras más ficción, pero lo cierto es que una señora que se la acusó
de secuestrar niños, en este caso para esa también nobleza, para esa clase de alta alcurnia barcelonesa, para, no se sabe muy bien para qué, pero parecía que era una especie de bruja urbana o de hechicera que preparaba una serie de ungüentos, dicen las malas lenguas, que con la grasa de esos chiquillos, ¿no? Es verdad que la historia de Enriqueta, hay gente que dice que era una simple prostituta venida a menos, que sí que realizaba algunos hechizos para ganarse la vida, y otros que la describen como ese monstruo, ¿no? Que realmente pues realizó todos estos actos macabros de secuestro de niños y posterior asesinato para hacer estos ungüentos y estas pociones que luego vendía la nobleza barcelonesa. Nunca se pudo probar nada porque ella murió en prisión antes de que se celebrase el juicio, pero evidentemente tiene ese aura de misterio que nunca lograremos desentrañar del todo. Y sí que es verdad que la investigación reciente parece que algo, si no de asesinato, sí que había algún tema de trata de niños por ahí un poco extraño, pero es verdad que Enriqueta Martí de hoy quizás es el gran ogro de Barcelona, ¿no? Esa vampiresa del Raval, como se le llamó, vampira del Raval, y que a día de hoy pues se la sigue recordando como una sombra muy oscura de la historia de la ciudad condal. Y apasionante, ese romanticismo que la envuelve. Yo creo que es uno de los personajes célebres de esa otra España, ¿no? De esa España negra, que muchas veces parece que estos son temas muy como esotéricos, como místicos, y sin embargo esas leyendas de las que nosotros a día de hoy ahora mismo estamos exponiendo, leyendas, bueno, son reales, ¿no? Como tú estás diciendo perfectamente, Javi, son temas que a día de hoy se siguen estudiando, hay documentación. Tú mismo has dicho, ¿no? Que esta Enriqueta pues murió antes de entrar en prisión, es decir, que tenemos una historia, tenemos unos hechos, tenemos un nacimiento, tenemos una muerte, llamémoslo leyenda, llamémoslo realidad, ¿no? Porque el famoso hombre lobo español también es una realidad, ¿no, Javi? Sí, bueno, de hecho, anterior a Enriqueta Martí, hablamos de mediados del siglo XIX, Manuel Blanco Roma Santa quizás ha ganado por derecho propio el calificativo o el extraño honor de ser uno de los primeros asesinos en serie reconocidos de la historia, ¿no? Hablamos de un buhonero, una persona que se dedicaba a recorrer los caminos de su Galicia natal, llevando a gente de una ciudad a otra, ¿no? Era un poco acompañante en esos trayectos, a menudo peligrosos, que conocía todos los caminos y todos los vericuetos por los que llegara a puerto seguro, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Que los que iban con este Roma Santa pues no llegaban a ningún sitio porque parece ser que este hombre los asesinaba. Algunos dicen, y por eso se le llamó el sacamantecas de Ayariz, que era su localidad natal, que mataba a la gente para luego comerciar o vender su grasa a unos boticarios portugueses que fabricaban jabón con ella, que nos puede parecer un poco asqueroso, pero que durante mucho tiempo estuvo esta práctica vigente, o para robarle la ropa, o hay quien dice, y fue un poco la defensa que él esgrimió en su juicio, que él mataba en contra de su voluntad porque tenía una espada, tenía una maldición, dicen en Galicia, que lo convertía en hombre lobo, en un licántropo, y lo obligaba a matar en contra de su voluntad. Y de hecho fue la estrategia que utilizó en el juicio para defenderse. Dijo incluso que iba acompañado de 2 hombres lobos valencianos, que es una cosa extrañísima, que le ayudaban en sus correrías criminales. Y bueno, y fue finalmente el jurado no se tragó esto del hombre lobo, y es verdad que nunca llegó a transformarse, y seguramente sería algún tipo de defensa, de intento de defensa, pero la leyenda quedó allí. Él murió, fue condenado a pena de muerte, que le fue conmutada luego por cadena perpetua, murió en un penal de Ceuta, pero a día de hoy Roma Santa, el sacauntos, como se le acabó llamando, o el hombre lobo de Ayariz, pues sigue siendo el asustaniños predilecto de esa zona de España. Y bueno, su leyenda ha trascendido a la persona, y a día de hoy pues siguen escribiéndose novelas, incluso hay una película con Elsa Pataky y el tristemente fallecido Julian Sands, que bueno, es una cosa un poco esperpéntica, pero que también da muestra de esa leyenda oscura que sigue acechando en nuestros días. Fíjate, ¿no? El hombre lobo español, es que nada más que el titular ya da mucho que pensar, porque volvemos a la misma idea. No estamos hablando de ningún falseamiento ni algo vinculado con algo de otro mundo sobrenatural, es decir, ese hombre lobo español existió, tú estás dando los datos, e incluso su historia, yo he podido leer un poco sobre ella, Javi, su sexualidad tampoco quedaba clara, ¿no? Nació o fue inicialmente tratada como niña, luego como niño, su estatura no era la estatura normal, es decir, tenía como una serie de elementos que fueron definiendo su personalidad y que quizá también contribuyó un poco a la leyenda, ¿no? Sí, desde luego, parece ser que padecía algún tipo de hermafroditismo, que sí que se fue convirtiendo en hombre a medida que crecía, fue tratado como una niña, como tú dices, y quizá por ahí también le vino el
tema del hombre lobo, porque es verdad que al final fue una estratagema que él utilizó en su juicio, pero no era algo descabellado, era una creencia que estaba presente en la sociedad y que no es que se lo hubiera inventado él seguramente habría escuchado en su Galicia natal, que es una zona también muy propensa a este tipo de leyendas, pues las historias sobre los hombres lobos, normalmente en esa zona se habla de que las personas se convierten en lobos por algún tipo de maldición, normalmente paterna o materna, o por revolcarse incluso en los matorrales donde ha dormido un lobo, que es una creencia que existía, y seguramente estas anormalidades físicas, pues quién sabe si propiciaron que la gente se refiriera anteriormente a sus crímenes como hombre lobo, se le relacionara con algún tipo de hechizo, de mal de ojo o de maldición sobrenatural, ¿no? Con lo cual ahí vemos que todas las creencias confluyeron en estos hechos macabros, pero que evidentemente era algo que estaba extendido en la sociedad de la época y que a nadie debió sorprender, a nadie de la Galicia natal, oír hablar de hombres lobos, aunque en este caso con trágicos resultados de fondo, que fueron los asesinatos de Roma Santa. Es impresionante. Me recuerda un poco, hablando de esto, ¿no? Porque la gente, claro, como tú bien has dicho, parece un poco desagradable el uso o la extracción de esas mantecas, de esa grasa humana para la creación de ungüentos, para la creación de medicamentos. Hay una película, basada evidentemente, que es lo importante, ¿no?, en esa novela, que es conocida como El perfume, y en ese perfume vemos cómo el propio protagonista llega a obsesionarse por utilizar esa grasa humana para crear el perfume perfecto, ¿no? Vemos como esa utiliza y se dedica a asesinatos en serie. Vemos como esa obsesión por el cuerpo humano y utilizar esas partes quizás más prohibitivas del cuerpo para crear algo diferente y especial es algo que está presente, ¿no, Javi? Sí, desde luego, al final es un tipo de vampirismo. Hemos hablado antes de la vampira del Raval, pero al final la extracción de sangre o de algún otro tipo de tejido o de sustancia humana para alimentarte y curarte o rejuvenecer, pues estamos hablando de claro vampirismo, ¿no? Pero es que era una creencia tan extendida que hasta llegaba a ser compartida por la nobleza y por la monarquía. O sea, en el siglo de oro, la botica de los Austrias, en el Palacio Real de Madrid, contaba con grasa humana como medicamento. Parece ser, según las crónicas, la extrayeron de un pobre hombre, de un ciudadano alemán extranjero que murió en unos duelos que eran tan comunes en aquella época, y parece ser que como no sabían qué hacer con el cadáver, pues algún médico iluminado pues se le ocurrió sacarle las mantecas, sacarle la grasa y dejarla ahí como medicamento para ser utilizado en caso de necesidad. No sabemos si los Austrias la utilizaron, pero que contaban con manteca humana en su repertorio médico es un hecho y está constatado. Esto parece de cuento, ¿no? Totalmente, y es totalmente verídico, es lo más impresionante de todas estas historias. Y con respecto al vampirismo, hemos hablado del vampirismo, de esta vampiresa de Barcelona, que al fin y al cabo también se relaciona pues, con esa extracción de sangre, ¿no?, de mantecas. ¿Hay alguna mitología vampírica más en el mito romántico que nosotros tenemos en mente, que Bram Stoker pues, divulgó, y con Nosferatu también se llegó a ese culmen, en España significativo, Javi? Pues sí, fíjate, durante mucho tiempo en España, el vampiro tendría varias vertientes, ¿no? Porque es verdad que nosotros conocemos el mito moderno ya prácticamente fundamentado por Bram Stoker en ese Drácula, ese vampiro que es un no muerto, que chupa la sangre, pero es verdad que la palabra vampiro, el concepto de vampiro, muchas veces simplemente hace referencia al no muerto, al renacido, al revenido, ¿no? El revenant, que le dicen en algunas zonas de Francia. Y es verdad que en España, ahora en mis últimas investigaciones, sí he encontrado algunos casos de retornados, podríamos decir, de cadáveres que vuelven a la vida, y eso lo comentaremos en futuros programas si quiere. Pero sí que es verdad que si hablamos del vampirismo como chupar la sangre, pues teníamos a estos sacamantecas, y también sobre todo en España se habla de las brujas como chupadoras de sangre. Las brujas podríamos hablar largo y tendido de cómo surge la figura, de cómo va evolucionando, pero podemos decir que a lo largo de toda la historia española y prácticamente europea se asociaba la bruja a los males, sobre todo de los niños. Cuando un niño aparecía con algún tipo de enfermedad sanguínea o aparecía muerto, que la mortalidad infantil desgraciadamente antiguamente era muy común y a veces los niños amanecían en sus cunas sin vida, pues se asociaba que las brujas habían entrado en la casa y le habían chupado la sangre, o le habían, que también esto se dice mucho en los pliegos inquisitoriales, le habían absorbido el sieso, o sea, le habían absorbido el cerebro con sus colmillos, con su arte vampírica. De hecho, en Asturias esta imagen se ha mantenido, se habla de la guasha, que es una especie de bruja no es exactamente una bruja, es una especie de vieja famélica con un único diente muy largo que se mete en las casas de la gente para ir como drenándole noche tras noche esa
energía vital, esa sangre, hasta que prácticamente mueren de agotamiento. O también la meiga xuxona, en Galicia la meiga xuxona o meiga chupona, si lo castellanizamos, es otra bruja que esta se convertía en mosca, en moscardón, para entrar en las casas de la gente y llevarse y robarle la sangre. En este caso no para alimentarse ella directamente, sino para fabricar una especie de filloas o de galletas típicas de Galicia con esa sangre de niños. Normalmente se fabricaba con sangre de cerdo de la matanza, pero en este caso la meiga xuxona la fabricaba con sangre de niños. O sea que el folclore popular español también no somos ajenos a este tipo de vampiros, ¿no, señor? Yo la primera vez que hablé contigo sobre estos temas me sentí orgulloso de ser español por el concepto de la riqueza que tenemos. Es decir, me estás hablando de una variedad de personajes con pequeñas variantes, ¿no?, pero que vienen a determinar muchas de las tradiciones y de los signos identificativos, identitarios que tenemos, y que realmente también están representados en esa mitología que es propia, que es nuestra, y que muchas veces olvidamos y no sabemos poner en valor. Y yo creo que gracias a personas como tú, pues la verdad que Javi llega mucho más allá. A mí la primera vez que hablamos me comentaste también un pasaje que no he olvidado desde entonces, que es que nosotros tenemos la suerte de contar con el primer Van Helsing de la historia también, ¿no? Sí, señor, este es un tema que a mí me parece absolutamente loco y fascinante y que le demos, en este caso, a otro investigador, otro Javier Arries, que hizo una investigación exhaustiva. Y es que, bueno, por resumirlo mucho, en unos escritos de un religioso del siglo XVIII, el padre Calmet, se menciona una especie de capitán austriaco que iba por la zona de Valaquia, la frontera entre Austria, el imperio austriaco, y el otomano. En esa época que hubo mucha guerra entre estos dos imperios, pues lo mandaron para encargarse de varios casos de supuesto vampirismo que había habido en la región. Es decir, no tanto porque las autoridades austriacas creyeran que había vampiros rondando por allí, sino por calmar a la población que está verdaderamente asustada con los casos que se estaban produciendo. Decían ellos que los muertos, que algunos familiares fallecidos volvían de la tumba para atacar a sus seres queridos por la noche, y parece ser que algún soldado austriaco hubiera sido, según dice Calmet, testigo de alguna de estas apariciones, con lo cual mandan a un militar, a un tal conde de Cabreras, para encargarse para atajar este problema. Y lo que parece que hace este hombre es que va por las distintas localidades ejecutando a los supuestos vampiros, es decir, abriendo el ataúd de los supuestos muertos que vuelven de la tumba para ejecutarlos con los rituales propios de cada zona. A uno le corta la cabeza, a otro le prende fuego, a otro le clava un clavo de hierro en el cráneo, ¿no?, que era por lo visto el ritual para acabar con los vampiros de la zona. Y entonces va pueblo por pueblo apaciguando un poco a la gente que ya digo estaba completamente aterrorizada. Y Javier Arries, este investigador moderno, ha demostrado que ese conde de Cabreras, que se decía que podía ser italiano, era en realidad un soldado español, valenciano concretamente, que durante la guerra de sucesión por el trono de España, que ganan finalmente el bando Borbón, pues él se exilia a Austria, al imperio austriaco, y fue este cazador de vampiros, que ya digo, en el siglo XVIII, en 1740, si no me falla la memoria, fue por los territorios de la frontera matando vampiros, ¿no? O sea que es el primer registro de un, podríamos decir, cazavampiros profesional, y resulta que no solo era pues, de europeo, sino que era concretamente español, ¿no? Que es una cosa, este conde de Cabrera, este Juan Cabrera, que sí se llamaba, pues era valenciano y ahí estuvo matando vampiros en el siglo XVIII. De nuevo, es lo que os digo, ¿no? Gracias a la historia que nos está contando Javier, es para sentirse orgulloso. Estamos hablando de un personaje que de una forma u otra inspirará o aparecerá en la novela de Bram Stoker, bajo otra apariencia, bajo otro nombre, ¿no? Pero sobre todo que marcará el canon de muchísimos personajes que vendrán luego. Incluso en videojuegos, ¿no? Tenemos famosos juegos como Castlevania, otros muchos, donde vemos esos cazadores de vampiros que tienen como elementos, ¿no?, el clavo, como bien has comentado, la idea del fuego como arma, vamos a decir, mutilar o descabezar a esos vampiros, que son recursos que ya este hombre utilizaba en el siglo XVIII y que lo interesante, español. Un español con una historia propia que sería, bueno, yo creo que este personaje, yo no sé si hay algún director que nos está viendo, alguna productora, pero yo creo que merece una película, como mínimo, ¿eh? Y varias novelas, sin duda alguna, Javier. Sí, creo que de hecho hay algún cómic sobre el Conde de Cabreras, lo podéis buscar por ahí por internet, pero claro, a ver, no sabemos si Bram Stoker leyó al padre Calmet. Yo creo que sí, porque Bram Stoker era un tipo que se documentó mucho, tardó muchos años en escribir Drácula y quería que todo estuviera perfectamente fundamentado a nivel legendario y folclórico, así que probablemente Van Helsing es a su vez descendiente literario de este valenciano, ¿no?, que a mí me parece una cosa increíble. Es cierto que lo que el Conde de Cabreras hacía era escuchar a la gente de la zona y utilizar esos
esos rituales propios de la tradición de cada lugar, pero sí estamos hablando de métodos ancestrales y que han llegado hasta nuestros días, ¿no? Pues con ese tamiz de la novela, de la ficción, pero que fueron empleados en su día por gente de lo más diversa, entre ellas pues nuestro Juan Gil de Cabrera, que bueno, yo le tengo especial cariño, ¿para qué nos vamos a engañar? Hombre, yo creo que es para tenérselo, sinceramente. Porque todos hemos jugado, ¿no? Todos hemos tenido esa visión del romanticismo vampírico y a todos nos habría gustado en algún momento, oye, porque son vampiros, pero siempre bajo un nivel controlado, ¿eh? Y que no nos muerdan y sin arriesgar la vida, por supuesto. Sabes, Javi, que a mí me gusta mucho tirar a la tierra. Y aquí hay un personaje, bueno, nosotros tenemos dos grandes escritores en la tierra, en Utrera, que son los Álvarez Quintero. Y los Álvarez Quintero, pues durante un tiempo, en ese periodo de guerra civil, ¿no?, donde todo estaba muy censurado, donde todo estaba muy controlado, escribían en ciertas revistas y muchas veces utilizaban un seudónimo particular, que es el famoso Diablo Cojuelo. El Diablo Cojuelo, que bebe de algo todavía más trascendental y también muy vinculado con ese mundo esotérico y legendario que hay en España, ¿no? Cuéntanos también sobre ese tema. Pues sí, también Luis Vélez de Guevara, que es también natural de Utrera, si mal no recuerdo, estuvo viviendo allí mucho tiempo, habló de este Diablo Cojuelo en una obra homónima, y bueno, era cuando hablamos de brujas o de hechiceras más concretamente, que sería muy largo de explicar la diferencia, pero bueno, luego si quieres comentamos el tema, en esos conjuros, en esas invocaciones, que normalmente, perdón, tenían como objetivo conseguir el favor amoroso de alguien, la gente, normalmente las mozas jóvenes acudían a las hechiceras cuando tenían algún rifirrafe con el novio, o el novio las abandonaba, o incluso querían vengarse de él, para todos estos menesteres recurrían a la magia, y en este caso la hechicera, en sus conjuros para conseguir ese favor perdido, o para vengarse, llamaban al diablo cojuelo, que era una de esas entidades diabólicas, esas entidades infernales, que supuestamente si lo invocaba, pues te ayudaba en esos conjuros de amor, ¿no? Decían algo así como, el diablo cojuelo era un personaje con un bastón, con una muleta, que estaba cojo, pero que pese a ello era el más rápido, ¿no? Decían que el diablo cojuelo era el más ligero de toda esa tropa infernal, con lo cual lo llamaban para cuando tenían algún asunto urgente, algún mensaje que enviar o algún hechizo que debía llegar rápidamente a su objetivo, pues el diablo cojuelo salía, decían, de esos infiernos y acudía a ayudar a la hechicera de turno. Y en Utrera, pues especialmente conocido por esas novelas y esas obras literarias, ¿no? Hay un personaje femenino que también tenemos muy cerca y también pasó por este territorio y por otros muchos y marcó de una forma clara también la historia de España, la historia del mundo, porque la historia de España va vinculado a cómo va evolucionando el mundo, ¿no? Esa famosa globalización, ese descubrimiento de América. Eso habría sido imposible sin la presencia de la familia Trastámara, es decir, de los reyes católicos, de Isabel, pero para que Isabel llegara al trono tuvo que haber un conflicto, una guerra civil de intereses entre un famoso antecesor suyo, que fue Enrique II, y pues su hermanastro, que fue Pedro el Justiciero o Pedro el Cruel. Pedro está envuelto por, bueno, son infinitas las leyendas que hay en torno a él, pero hay una muy vinculada a una mujer, que es la famosa María de Padilla, ¿no? María de Padilla es otro de esos personajes a los que, bueno, es impresionante la cantidad de resonancias míticas y de leyendas que tiene alrededor. Como tú bien dices, era la mujer de Pedro I el Cruel, bueno, la mujer, la amante, y las malas lenguas decían que había hechizado al rey con sus ardides, con sus hechizos, porque decían que era una especie de bruja, ¿no? Disculpa, parece que María de Padilla está haciendo aquí de las suyas. Y decían que María de Padilla, con esos poderes mágicos, además de hechizar al rey, pues se daba toda serie de coqueteos con las artes oscuras. Decían que era capaz de invocar a los diablos, incluso cuando muere, porque bueno, ella muere antes que Pedro I el Cruel, o el Justiciero, como tú has dicho. Después de su muerte, hasta el siglo XIX prácticamente, se asustaba a los chiquillos después de esa propaganda tan negativa que había recibido por parte de los enemigos de Pedro I el Cruel, que recordemos, como tú has dicho, estaba en guerra contra los Trastámaras. Pues decían que María de Padilla, el fantasma de María de Padilla, se aparecía por las calles de Sevilla en un carro envuelto en llamas de fuego, ¿no?, tirado por caballos infernales y acompañada de ese diablo cojuelo, ¿no? Como veis, hablar de las brujas pues siempre trae problemas, ¿no? Y bueno, un personaje más del imaginario que la verdad es que hay que tener cuidado con María de Padilla, porque a día de hoy siguen preguntando por ella en el Alcázar, sobre todo algunos turistas que, bueno, en el Nuevo Mundo aún se sigue teniendo a María de Padilla como un tipo de demonio. Llegó por los marineros españoles que viajaban a las Américas, y aún hoy en los conjuros de amor de Brasil, por ejemplo,
se tiene a María de Padilla como una especie de deidad, una María Padilla que dicen porque llegó por parte de los portugueses y a día de hoy sigue siendo invocada, ¿no? Que es lo alucinante de este personaje, tantos siglos después sigue siendo recordada en este caso como una especie de entidad infernal. Bueno, yo creo que vamos a dejar a María de Padilla tranquila, porque si no te me vas a ahogar. Y no quiero, te necesito para más programas y te necesito para mucho, pues bueno, para que sigas poniendo en valor pues esta mitología tan rica y yo creo que tan inagotable que tenemos. Javier, te voy a tener que despedir, no porque te quiera, evidentemente, sino primero para que bebas un poco de agua, eso es lo primero, y luego, sobre todo, para que vuelvas, porque sinceramente se me ha pasado el tiempo volando y yo espero que a todos los espectadores pues le haya ocurrido lo mismo, estoy seguro de ello, y sobre todo porque conocer de tu mano, de tu voz, estos pasajes que envuelven a España y que sé que quedan mucho porque no hemos hablado de los ogros, no hemos hablado de muchas más brujas que tenemos, no hemos hablado de los fantasmas, ¿no? Que también envuelven pues parte de esta idiosincrasia que tenemos. Entonces yo espero que vuelvas con nosotros a esta cara B de la historia, nos sigas mostrando eso, ¿no? Esa parte, porque hemos hablado de María de Padilla, cómo llega a Portugal o a esa zona norteamericana, ¿no? Americana, cómo estamos hablando de personajes trascendentales que a día de hoy pues siguen envolviendo las historias de los pueblos, que van definiendo también las identidades y que pues muchas veces pasan totalmente inadvertidas para lo que son nosotros mismos, ¿no? Nosotros los españoles, que no somos conscientes de la riqueza que tiene nuestra cultura. Por tanto, es necesario que nuestra historia se muestre, no simplemente lo más, vamos a decir, científico, que esto también lo es, sino también este tipo de elementos que nos definen, que nos marcan y que han permitido que España sea yo creo que son uno de los lugares más importantes, tanto a nivel de tradición como de cultura, como de arte, como de todo lo que nos tenemos, ¿no? Javi, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, te espero para próximos programas y de verdad que ha sido un placer y siempre leerte, tenerte, escucharte, lo es. Muchas gracias, Javi. Gracias a ti, Jesús. Si las brujas lo permiten, estaremos en la próxima para hablar de todos esos temas pendientes. Un fuerte abrazo. Será un placer, un abrazo enorme. Y bueno, yo os voy a despedir esta semana, pero sobre todo me gustaría que tuvierais en cuenta lo que acabáis de escuchar, ¿no? Es decir, esta puesta en valor que nos ha hecho Javi en aproximadamente 30 minutos, nos ha contado unas historias apasionantes y podéis pensar, pero bueno, es que estas historias son fantásticas. No, pues él mismo ha explicado la parte real de todo ello, es decir, muchas veces, a mí un apartado que me parece que la historia debe tener siempre en cuenta, y lo hablo como historiador, es que la leyenda, el mito, muchas veces queda apartado de lo que es la historia general, esa historia más academicista, más científica, pero no somos capaces de entender la importancia que tiene. Hemos hablado de sacamantecas, vampiros, hemos hablado de brujas, hemos hablado de diablos, pero es que esos elementos eran los que marcaban el día a día de las personas del momento histórico del que se hablaba y a día de hoy siguen repercutiendo. Por tanto, es un valor antropológico, es un valor cultural, folclórico, que otros muchos países llevan por bandera, de la que se sienten orgullosos y del que nosotros, a partir de obras como la que ofrece Javier, debemos redescubrir, como bien ha comentado él, y sentirnos orgullosos de nuestro pasado y también de nuestro presente. Por tanto, creo que con estos monstruos ibéricos, con este trabajo maravilloso que está haciendo Javier, debemos seguir profundizando, informándonos y sobre todo dándole el valor que tiene a nuestra idiosincrasia y a nuestro folclore. Pues os dejo una semana más en esta cara B de la historia, en la que veis cómo seguimos descubriendo cosas que nos hacen únicos y particulares. Nos vemos la semana que viene.